Por último, quisiera hacer referencia a una definición que elaboré en el año 1991 y que tiene básicamente una utilidad práctica. Yo señalo que una organización entendida en términos prácticos tiene que ser mirada desde el punto de vista operacional, ecléctico y pragmático. ¿Qué quiero decir por operacional? De que en vez de definir algo en términos lógicos de la lógica formal de género próximo y diferencia específica, por ejemplo, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, es una definición nominal. Una definición operacional enumera prácticamente las operaciones lógicas que componen a ese concepto, en la medida que ese concepto tenga una cierta complejidad. En segundo lugar, es ecléctica, porque no obedece a una sola lógica o a una sola fuente teórica o paradigmática, ¿ya? En esta definición que estoy proponiendo, hay elementos de la teoría de sistemas, hay elementos estructuralistas, hay elementos funcionalistas, hay elementos de la fenomenología, etc. De manera tal de que es imposible hacer que esta definición tenga un referente teórico o epistemológico único. Y por último es pragmática, ya lo decía. Pragmática significa práctica, es decir, sirve como para hacer una observación o sirve también como para que uno pueda elaborar, por ejemplo, instrumentos de observación de una realidad concreta y dar cuenta de ella. ¿Qué es lo que entiendo por organización? Entiendo por organización un sistema social abierto y dinámico que está relacionado con un entorno o medio ambiente a través de permanentes intercambios energéticos. Este sistema tiene una serie de características de las cuales se destacan las siguientes. Una organización tiene una misión, tiene objetivos generales y metas específicas. Tiene límites identificables que acotan y definen su identidad. Está compuesto de varios subsistemas que operan con una finalidad común. Estamos hablando básicamente de una organización compleja en la cual hay diferenciación social, de jerarquía y de trabajo. Hay también metas identificables, tienen que ser identificables, tienen que ser explícitas, tenemos que conocerlas esas metas para poder trabajar juntos, y alcanzables. Las metas tienen que tener viabilidad, es decir, que sean factibles de ser alcanzadas. Hay también una identidad corporativa en las organizaciones y un estilo propio o manera propia de hacer las cosas. A esta característica se le alude como la cultura organizacional. Es decir, se pide prestado al nivel organizacional aquello que opera ya de una manera omnipresente en una sociedad mayor al nivel macro. Y por lo tanto, si nosotros hablamos de la cultura de un país o la cultura de una comunidad o de una sociedad, aquí esas características de esa cultura son usables analógicamente para hablar de esa manera específica de hacer o ese estilo propio que tienen las organizaciones como cultura organizacional. Las personas de cada subsistema, por lo tanto hay personas, coordinan actividades con una división más o menos clara del trabajo y una división de responsabilidades de cada miembro, a lo que aludimos como diferenciación horizontal. Pero si hay una que es horizontal, también tendrá que haber una que es vertical, es decir, una jerarquía de autoridad formal que ubica a las personas en distintos tramos de una escala social en las cuales hay lo que se llama profundidad, es decir, distancia desde la cúpula hasta la base. Las organizaciones tienen uno o más centros de poder. Ya aludía a este punto cuando me refería a los sindicatos. Las organizaciones tienen normas, reglas y procedimientos, es decir,
han estado sujetas a el proceso de formalización, es decir, de la transformación de las prácticas sociales, del quehacer social cotidiano en normas, de cuando el accionar deviene o termina en acuerdos implícitos o explícitos que nosotros llamamos normas, que pueden ser reglas, reglamentos, procedimientos instructivos y hasta leyes, si nosotros hablamos de un nivel un poco mayor. Hay también sistemas de comunicación, de información, de incentivos, de motivaciones, de reclutamiento, pero también de sustitución del personal. Es decir, las organizaciones se preocupan de buscar las formas en que se reproducen a través de captar nuevos miembros, de la misma manera como exportan al medio ambiente una serie de otros miembros que ya no están en condiciones de cumplir con las tareas fundamentales que lleva consigo, ¿cierto?, una determinada posición o estatus en la organización. Finalmente, el sistema como un todo tiene una existencia relativamente continuada. Quiere decir eso que el sistema lo creamos para que siga existiendo y lo creamos para inyectarle todas las formas de insumos energéticos y formas de negentropía para evitar que llegue al término de su ciclo de vida, usando el lenguaje de la teoría general de sistemas. Por lo tanto, el sistema tiene una existencia relativamente continuada. No creamos un sistema, no fundamos una organización para básicamente darle de baja a corto plazo. En los textos que ya he enviado por correo electrónico está una presentación más amplia de este capítulo o de este tema de la unidad 1 del programa, y lo que corresponde es entrar en la unidad 2 del programa, que ya toma en cuenta todas estas características que hemos mencionado de las organizaciones para hablar de un modelo sistémico que va a ser el modelo que vamos a utilizar en el curso para el trabajo que corresponde a las evaluaciones del curso, es decir, las pequeñas indagaciones que van a llevarse a cabo para tener las notas del curso y que van a usar el lenguaje y los conceptos fundamentales de este modelo sistémico que se llama las 7 S. Pero eso será una entrega de una nueva cápsula más adelante. Muchas gracias.